Evaluación estructural. El procedimiento de evaluación estructural de los pavimentos implica la valoración de la capacidad de carga de las capas que lo integran y su degradación por fatiga a través del tiempo. La evaluación estructural consiste en el examen de toda la información recolectada en relación con las deflexiones, los espesores y las pruebas destructivas, con el fin de alcanzar un juicio sobre la condición estructural actual del pavimento, es decir, establecer qué tanto daño ha sufrido y valorar su capacidad estructural remanente. Los resultados de esta evaluación, junto con las correspondientes a los deterioros y al drenaje, permitirán dividir al pavimento como se mencionó anteriormente en tramos estructuralmente uniformes, seleccionar una o más alternativas apropiadas para el mejoramiento estructural y conducir al desarrollo de diseños preliminares para estas alternativas. Sobrecapas. A medida que las carreteras envejecen, se deterioran, por lo tanto, algún tipo de tratamiento es requerido para proporcionar seguridad y comodidad al usuario. Los tipos de tratamientos pueden variar desde un mantenimiento simple hasta una reconstrucción completa, esto dependerá de las circunstancias en que se encuentre el pavimento. Para pavimentos sometidos a tránsito moderado y pesado, el tratamiento más frecuente es la colocación de una sobrecapa en el pavimento existente. Dependiendo de los tipos de sobrecapas y el pavimento existente, pueden hacerse uso de 4 posibles diseños. Sobrecapas de HMA. Mezclas de asfalto en caliente, en pavimentos de asfalto. Este tipo de sobrecapas es la más utilizada en la repavimentación de pavimentos asfálticos. Los métodos de diseño que han sido utilizados van desde juicios ingenieriles hasta procedimientos empírico-mecanicistas. Por lo general, si el pavimento existente está adecuadamente reparado antes de la sobrecapa, se puede lograr un diseño satisfactorio. Los tipos de materiales utilizados en un pavimento existente y una sobrecapa flexible permiten la aplicación de las teorías de capa elástica para fines de diseño. Sobrecapas de HMA en pavimentos de PCC. Concreto con cemento Portland. Aunque las sobrecapas de HMA se han utilizado ampliamente en pavimentos de PCC, este tipo de sobrecapas es el más difícil de analizar de manera mecánica, ya que implica 2 tipos de materiales diferentes. Teóricamente, se sabe que pueden utilizarse programas basados en elementos finitos donde se considera una sobrecapas de HMA como capa superior y el pavimento PCC existente como capa inferior. Un problema importante en el diseño de este tipo de sobrecapas es la reflexión de grietas. Resulta imprescindible que la reflexión de grietas debe prevenirse o controlarse para proporcionar una superficie de rodadura lisa, mantener la integridad estructural de la sobrecapa y evitar la intrusión de agua en el pavimentos. Generalmente los mecanismos principales que conducen al desarrollo de grietas de reflexión en este tipo de sobrecapas son el movimiento horizontal debido a los cambios de temperatura y humedad, y el movimiento vertical diferencial debido a las cargas de tránsito que ocurren en mayor magnitud en las juentas y fisuras en pavimento de PCC. El movimiento horizontal es el que se considera más crítico. Varios métodos pueden ser utilizados para minimizar la formación de grietas por reflexión en las sobrecapas de HMA sobre pavimentos de PCC, como los que se enlistan a continuación. 1. Diseño de una capa gruesa de HMA. 2. Cortar en secciones más pequeñas las losas de PCC existente que presenta asentamiento. 3. Uso de una capa con sistema de drenaje para mitigar grietas. 4. Aserrado de juntas y sellado de las mismas en sobrecapas de HMA. 5. Uso de una sobrecapa con una membrana intermedia que funcione para absorber tensiones. 6. Incorporación de una sobrecapa con una membrana intermedia de tejido. Sobrecapas de PCC en pavimentos de HMA. El uso de sobrecapas de PCC en pavimentos asfálticos es algo poco común. Sin embargo, se han utilizado con mucho éxito en los Estados Unidos y otros países.
Este método se puede utilizar si la distancia sobre el suelo no representa un problema. Este tipo de sobrecapa puede ser rentable si el asfalto está muy fatigado, el cual se debe de utilizar solo como una base para la sobrecapa de PCC. El procedimiento de diseño es similar al de nuevos pavimentos y utiliza el pavimento existente como base. Los programas de elementos finitos se pueden utilizar para diseño por medio de un método mecanicista. Para prevenir el agrietamiento por reflexión, todas las grietas de alta severidad en el pavimento asfáltico existente deben ser reparadas y selladas. Sobrecapas de PCC en pavimentos de PCC. A través de programas de elementos finitos, pueden realizarse diseños mecanicistas, en el que un menor módulo elástico debe ser especificado para el pavimento de concreto existente y el cual dependerá de las condiciones de dicho pavimentos existentes de PCC. Sobrecapas no unidas o separadas. Normalmente, este tipo de sobrecapas se colocan en pavimentos que están muy agrietados. Antes de la colocación de la sobrecapa, las superficies del pavimento existente deben limpiarse de residuos y excesos de materiales de sellado. Para evitar el agrietamiento por reflexión, se coloca una capa de separación menor a 2 pulgadas. 51 milímetros, por lo general de HMA o de manera que se pueda conseguir un espesor más uniforme del concreto. En la aplicación de los programas de elementos finitos, la sobrecapa y el pavimento existente se considera como dos capas no adherentes y el efecto de la capa de separación se ignora. La sobrecapa no unida puede ser simple, reforzado continuamente o concreto pretensado. No es necesario que coincida con la ubicación o el tipo de juntas de la sobrecarpeta con los del pavimento existente. El espesor mínimo de sobrecapa no unidad es de 6 pulgadas 152 milímetros. Sobrecapa unida o monolítica. La sobrecapa unida o monolítica se debe utilizar solo cuando el pavimento existente esté en buenas condiciones o cuando la fatiga grave ha sido reparada. Para lograr una sobrecarpeta totalmente unida, es necesario reparar cuidadosamente las superficies existentes antes de la colocación de la sobrecarpeta. Todo el aceite, grasa, pintura y contaminantes de las superficies debe ser eliminado por fresado en frío, con chorro de arena o un lavado a presión. A continuación, una capa delgada de mortero de cemento se debe colocar sobre la superficie limpia seca justo enfrente de la pavimentadora de concreto. Una resina epóxica líquida de baja viscosidad puede también ser utilizado como un agente de unión. Los programas de elementos finitos con dos capas unidas se pueden utilizar para el diseño de sobrecapas unidas o monolíticas. Independientemente del tipo de pavimentos existentes de PCC, la sobrecapa de más uso es la de concreto simple. Sin embargo, los refuerzos de acero se pueden usar en recubrimientos más gruesos para complementar el acero de los pavimentos existentes. La ubicación de las juntas en la sobrecapa debe coincidir con el del pavimento existente. El uso de los pasadores en sobrecapas unidas o monolíticas y en sobrecapas parcialmente unidas no se recomienda, ya que podría producir fallos localizados en la sobrecapa por encima del pasador y también podría causar el desprendimiento de la sobrecapa unida o monolítica. No requiere de instalación de juntas. Sobrecapa parcialmente unida o sobrecapa directa. Las sobrecapas parcialmente unidas se obtienen cuando el concreto fresco se coloca directamente sobre las losas existentes relativamente en buen estado y limpias. A menos que se tomen medidas para evitar la adherencia, un cierto grado de unión puede ser asumida, por lo que la sobrecapa puede ser diseñada ligeramente más delgada que las sobrecapas no unidas para tomar ventajas de la reducción de la tensión resultante. Si el pavimento existe tiene juntas, inmediatamente deben de realizarse las juntas en la sobrecapa para prevenir el agrietamiento por reflexión. Es importante mencionar que se debe mantener tan corto como sea posible el espaciamiento de las juntas de una sobrecapa parcialmente unida,
proporcionando juntas adicionales en la capa superior para reducir al mínimo esfuerzo por temperatura causados por losas rígidas subyacentes.